Bienvenidos a Asturias, una región de España conocida por su belleza natural y su tradición sidrera. Hoy exploraremos el fascinante proceso de elaboración de la sidra. La sidra comienza con la recolección de manzanas, generalmente a finales del verano y principios de otoño. Aquí en Asturias se cultivan variedades específicas que son ideales para la sidra. ¿Cuál es el primer proceso para hacer la sidra? Para hacer la sidra lo primero que tienes es que agacharte ahí en la pumarada a coger las manzanas. Ok. Una vez cogidas las manzanas en sacos se llevan al lagar, donde se trituran. Una vez trituradas y tal se prensan y ahí va saliendo la sidra, que luego se echa en barricas, para hacer ya, luego dejándola fermentar hasta que se llegue a embotellar en las botellas. Las manzanas se transportan desde el huerto hasta la sidrería, donde se seleccionan cuidadosamente para asegurar la calidad del producto fina. Una vez seleccionadas, las manzanas se trituran y prensan para extraer el mosto. Este jugo fresco es la base de la sidra. Bueno, Mariloli, dime a dónde vamos. Vamos ahora a grabar en una casa familiar cómo hacen la sidra de la manzana, la prensa de la manzana para sacar sidra. Así es. ¿Y nos encontramos en qué parte de España? En Asturias. Fíjate, si te graba la señora, te voy a hacer un trabajo para que te grabe ahí. ¡Claro! Sí, esa es la idea. Mira, este se llama Manolín, es el dueño de aquí. El dueño de la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eso es lo que tritura la manzana. Antes era a mano. Mira, en un duerno de madera, con unos porros, iban, por ejemplo, eran 6 o 8 personas. Y ahora lo que hacen 6 o 8 personas en 3 horas lo hacemos nosotros en 1 hora, sin trabajo prácticamente. Sí, prácticamente. Bueno, el proceso es muy sencillo. El proceso es coger una buena variedad de manzana, normalmente 4 variedades distintas. Hay que lavarla, la higiene, como en cualquier proceso de alimentación o... Vamos a ver un proceso literalmente artesanal de la sidra. Una tradición que pasa de generación en generación. Esto es el zumo de la manzana. Después esto va a las barricas. Ok. Y es cuando fermenta y cuando tenga los grados que tiene que tener, por ejemplo, en abril o tal, pues se embotella. No, bueno, normalmente el día que mallas la dejas que por gravedad y ahí a lo mejor ya pueden salir, no sé, ¿cuántos litros? 20, 30 litros. O sea, de ponerle eso, ya mira todo lo que salió. Mira, esto ahora lo vamos esparciendo. Una vez trituradas las manzanas, se depositan en una prensa de madera. Sin embargo, lo ideal es esperar 1 o 2 días antes de proceder al prensado. Durante este tiempo, el jugo de las manzanas va fluyendo hacia un depósito. Para hacer una lagarada de estas, que puede ser a 200 litros, por ejemplo, pues con este tamaño nos arreglamos. Tenemos ahí una barrica de 350, que luego te enseña, porque la sidra luego es importante que madure. La fermentación, que está unos 5 meses fermentando, que sea en un lugar fresco, seco, de piedra, normalmente que haya tejado de teja, que haya piedra, que esté fresco, ¿no? Este año la manzana pues alcanza, hay bastante escasez de manzana y pues puede estar ¿Hay escasez de manzana? entre 0,30 hasta 0,45 euros el kilo, sí. Oye, esto pesa, ¿eh? Esto pesa. Es de roble hecho. Aplanar y esparcir puede parecer una tarea fácil, pero la realidad es que para Jordi Toms no fue nada sencillo. El peso del mazo y el esfuerzo requerido resultaron ser mucho más duros de lo esperado. ¿Verdad, Jordi Toms? Dale, que tú tienes fuerza, vamos. Aunque, después de todo, estábamos allí para aprender, ¿no? A la fiesta de esparcir y comprimir se unió Mary Lolly, a quien, debo decir, se le da mucho mejor que a Jordi Toms, ¿verdad? 200 litros. Sí. O sea, hasta aquí. Sí, bueno, hasta arriba, un poco hasta por aquí, sí, más o menos. Ah, porque sigue subiendo la madera. Vamos poniendo a medida que vamos rellenando manzana, vamos subiendo la madera. Ok. Como veis. Eres a la manzana grande. No, grande no. No, tiene que ser manzanina estas así. Estas son las de sidra. ¿Y por qué? Porque la manzana grande es de mesa. Entonces la manzana de mesa no... Hombre, si la haces en verde, que tiene bastante verde todavía, pero si no, no tiene la calidad esta. No tiene la graduación. Y, claro, como a nuestro amigo Jordi Toms le encanta comer, no podía estarse quieto y esperar. Tuvo que tomar una manzana y darle un buen mordisco.
no pudo resistirse. ¿Cómo le da el toque dulce o amargo a la sidra? ¿Cómo es eso? A la hora de corcharla, Sí, si la corchas primero, sí. pues sale más dulce. Pero si esperas un tiempo más, tú vas aprobando, vas mirando la graduación. Hay un densímetro que se mete con pruebas, Ok, los grados de azúcar que tiene. ok, Entonces, cuando veas que lo que te gusta de esa manera, sí. óptima para ti, para tu paladar, pues es cuando la coges y la corchas. Suele corcharse en abril, mayo o junio. Bueno, más bien en abril o mayo. ¿no? Abril o mayo. Depende de qué nivel de densidad alcance. Ok, Porque luego depende también de la climatología que hayas tenido, puede fermentar antes o después. Es como ahora. Ahora mismo la ves dulce porque no pasó nada. Cuanto más tiempo pase, más fuerte está la sidra. ok. Antes embotellaban en febrero y en marzo. Y en marzo no se puede embotellar. No se puede. No. Es un mes malo, es un mes muerto. Y la sidra nunca te sale bien. Te puede salir gorda, que es lo que que llamamos aquí el filar. Tú cuando la estás escanciando baja toda como si fuera aceite. Y esa sidra no No va. No, es que eso no. Ok. Pero una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre este proceso al de otra marca, para no mencionar nombre? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace? Aquí este proceso es 100% natural. Es la manzana molida, Sí. fermentada unos 5 meses y embotellada. No lleva absolutamente ningún aditivo, no lleva ningún... Ya. Esto es natural. Ok. Porque los lagares la adelantan. Sí, Pues seguro la atrasan. sí. Hay química ya. Y la química ya... Por ejemplo, tú bebes de comprada el lagar, si bebes cierta cantidad, al otro día tienes dolor de cabeza. Y tú bebes de esta y esta no te hace nada. Ese líquido que está allí se trae a esta barrica. Ese sí, automáticamente ya lo meteríamos aquí. Ok. Lo meteríamos aquí hasta que se llena. Esto es cedro. Y luego, esto es polietileno, esta es polietileno concretamente, y luego son barricas de roble. Ok. Entonces, cuando se llena, durante un periodo de unos 15 días o 20 días, la sidra ya va ferviendo, va sacando las impurezas y tú vas rellenando. Es decir, tú hoy puedes rellenar la barrica y a lo mejor mañana pues te pones a rellenar y te llevó un litro y medio. Y a medida que pasan los días, pues va llevando menos cantidad hasta que prácticamente ya está depurada toda la impureza y ya se taparía. Y aquí no hacemos trasiego de una barrica a otra. Ok. Y se deja, pues eso, unos 5 meses aproximadamente, luego se mira la densidad y con esto, aquí por gravedad, pues tenemos las botellas. Y esta sidra que tenemos aquí, pues es sidra que está embotellada hace 3 años. Bueno, esta es la botella. No es la botella de sidra original, sería la botella de la tipo sidra al gaitero, sí, que es muy resistente. Bueno, no es la botella tradicional de la sidra, no tenemos otras cajas. Ah, hay una botella tradicional. Pero bueno, está embotellada hace 2 años y medio y está perfectamente para beber. Luego ahora la vamos a probar. Oh, claro. Busca un vaso y tal y vamos a probarla un poco. Esto no tiene ninguna complicación, o sea, es el que te guste y el saber hacer las cosas bien. Que nos gusta. Sí, o sea, no falta ser una lumbrera, sino tener idea. Sí. Entonces, bueno, yo empecé a hacerla con el vecino, con Pepe, que tiene un lagar allí también muy bueno, pero bueno, ahora no lo usa. Y bueno, hace muchos años también que empecé ya de crío, cuando se hacía en otro pueblo aquí abajo, que lo hacíamos ahí, no había lagares por aquí. Siempre me gustó el tema este. Qué chulo. Sí. Bueno, yo fui el culpable de que hace 3 años y medio, 4 años, yo había hecho siempre sidra también, ayudando a mi padre y a un tío que ya falleció en un pueblo de Salas, aquí en Camuño, y hicimos muchos años, pero hacía, no sé, 20 años o más que habíamos dejado de hacerla. Y este hombre me animó, que había un vecino por ahí que vendía lagar, que no sé qué, compramos por aquí un poco pues botellas, barricas y no sé qué, y nos metimos aquí hace 3 años. Bueno, ya que estamos aquí, ahora vamos a probar la sidra. Bueno, aquí con la cámara siempre va uno un poco más. No importa, va bien. Vamos a la chica. Muchas gracias. Salud. Bueno, aquí hay costumbre de tomarlo más o menos, hacemos culinos más o menos grandes y se suele tomar, no se suele poner en la mesa y tomarlo a tragos, sino que se suele tomar todo de un golpe. De golpe, va por adentro, para adentro. De varios tragos, pero bueno, de como forma shot, simultánea. sí, pam. Dejas un poquito, normalmente se deja un poquito porque había ya después del COVID un poco menos, pero antes siempre era la tradición de, bueno, pues compartir un vaso
Entonces haces así, tú bebes por aquí y haces así. Entonces se supone que limpias un poco. La sidra se escancia para airearla y mejorar su sabor. Al verterla desde cierta altura, el líquido golpea el borde del vaso, lo que libera aromas y realza sus matices, dándole un sabor más fresco y burbujeante. Este proceso también suaviza la acidez, haciendo que sea más agradable al paladar. Los tragos, pero acabarlo, dejar un poquito Y tirar. y tirarlo, ¿no? Un pequeño truco. Tú, bueno, nunca se pone el vaso en vertical, siempre la sidra tiene que romper contra el cristal, no contra el fondo del vaso. Y el pequeño truco pues es intentar, bueno, ponerlo un poco, una pequeña diagonal, y no mover nunca la botella, sino más bien mover el vaso un poco, un poquito. donde vaya el líquido. Bueno. No hace falta que sea un único trago, tú tomas 2 o 3 o 4 tragos, pero bueno, normalmente se toma... Ok. Para disfrutar la sidra, hay que beberla en 2 o 3 tragos, pero hacerlo tiene su arte. Un arte que, por más que lo intenta, nuestro amigo Jordi Toms aún no logra comprender del todo. Te digo 2 o 3 tragos, no hacer 2 o 3 tragos. Tiene que quedarte así, con él pegado. Sí, con él pegado más o menos. Es decir, es lo que se suele hacer, cada uno luego que haga como le venga bien, ¿no? No pasa nada, no hay nada, que no me consta que haya nada establecido en cuántos tragos haya que beber por ir así, ¿no? Qué bueno. Bueno, si me pongo yo a eso, tiro media botella. Y yo. Ya no llega más, hay que desmontar las tablas, que te lo explica aquí el maestro sidrero, hay que revolver la manzana nuevamente, lo que es la magalla, y vuelves a colocar. Entonces, cuando estaba por aquí, pues vuelves a subir aquí arriba y vuelves a apretar. Con ese segundo apriete, pues te vuelven a salir otros 40 litros de sidra. Vale. Y vas haciendo ese proceso un par de veces, y cuando ya la sidra está por aquí, tiras eso ya a magalla y vuelves, lavas y vuelves a hacer otra lagarada, ¿no? Y entonces, luego este residuo de la manzana, ¿para qué se usa? Bueno, pues... Abono, los animales, sí, ¿qué? podría... A ver, hay proyectos por ahí ahora para hacer biogás, pero bueno, tradicionalmente... Antes se echaban los gochos, se comía alguna magalla. Se hace lujo de manzana ahora, ¿eh? Ahora se está haciendo lujo de manzana. Pues en plantas estas de biogás... El proceso de hacer sidra casera es un verdadero arte que une a generaciones, como ocurre con Manolo y su hijo Marcos. Desde muy joven, Marcos ha aprendido esta tradición que se transmite de padres a hijos. Y, viendo la pasión con la que él la realiza, no cabe duda de que algún día se convertirá en un gran maestro de la sidra, manteniendo viva la herencia familiar. Y ahora vamos a probar. ¿Cómo es esta sidra sin fermentar? Esto es el zumo. El zumo de manzana. Zumo de manzana. Pero esto sí que es natural. Esto no lleva gas ni lleva nada. Wow. Wow, es natural. Esto, si le tomas mucha, Cuidado, tienes que tener el baño cerca porque esto... directo. Sí, Esto es típico del amaguestu de las castañas. Sí. En esta fecha, en noviembre, el amaguestu de las castañas con la sidra dulce, ¿no? Qué Hay que rica. pasar unos días, a lo mejor te hace más efecto. Sí. Esto es un grasante. Déjame Sí. no lo he hecho Luego cuando la embotellas dejas unos días, pues ya va cogiendo un poco granito, no está tan dulce. Qué buena está. Bueno, dentro de unos días estará ya mejor, ¿no? ¿Quieres probar el zumo, Marco? Toma. Marco, qué bueno está, pero bueno. Wow. Prueba, Marco. Es un zumo de manzana. Con cierta tristeza, Jordi Toms y Lola no pudieron llevarse una botella de sidra, pero como regalo les obsequiaron una botella de jugo de manzana, el mismo que habían probado antes de que fermentara y que tanto habían disfrutado. Un dulce recuerdo del día. Hola, aquí llegamos jugo. Manolo, pues ya después él nos lo paga. Se tiene que beber así de sorbito. Y tiene que dejar, como dicen ellos, siempre un culín. Sí. Para tirarlo para tierra. Para Devolverle a la tierra lo que te ha dado. Entonces ahora rellenan todas las barricas. Tú coges, se rellenan todas las barricas y ahí se van dejando fermentar. Se fermenta la sidra y una vez que esté ya fermentada reposando, llega mayo, junio y cuando se corcha se
luego el corchado de todas las sidras. Sí, porque nos explicó que no es en todo el tiempo, no es el año entero, tiene que estar fresco y húmedo. puede ser. Aquí es un sitio de piedra, fresco y siempre a una misma temperatura. Inclusive en verano. Inclusive en verano. Oh. Esto está siempre a la misma temperatura. Y ven acá, Daniel, ¿y de qué tienen polietileno o algo así, creo, como ustedes? Porque ya no se usa la de Es ese, que bro. la de madera, las barricas de madera ya se están quitando porque dejan sabor a la sidra. Ah. Claro. Entonces Ok. ya van sacando sabores y tal, y entonces se pasó al polietileno porque es más limpio Ok. y mejor. Ah. ¿Eh? Ok. Y una vez que ya estén, ya se prueba la sidra, y una vez que esté con el alcohol adecuado y demás, es cuando se pasa a botella. ¿Y cómo tú lo mides con un alcohol adecuado? Porque tenemos un densímetro para hacerlo. Se mide con un densímetro el alcohol que tiene la graduación. Ok. Que lo tendremos aquí, ¿no? Este es un densímetro. Ok. Entonces con él se mide la graduación de la sidra. Ok. Ok. Y luego ya, una vez corchado, ahora te enseñamos, se corcha la botella, que está en el otro lado, las tenemos y se pone por barricas. ¿Y este tanque de qué, Daniel? Ese tanque es de vino. Es de vino. ¿También hacen vino? No, lo hacía Pedro, este no lo trajo Pedro. Ah, ok. Ok. Qué chulo. Aquí tenemos al maestro, a Samuel. Explícame, Samuel. Lo más importante aquí es la limpieza. ¿Nos encontramos en qué parte de España? En Asturias, patria querida. Hoy, ¿cómo tú sabes? Asturias Día de mis amores. ¿Quién estuviera en Asturias? En todas Las ocasiones vengo de de subir al árbol. árbol. Al árbol, sí. Vengo de De coger la flor y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón. Que la ponga en el balcón, que la deje de poner. Vengo de subir al árbol y la flor he de coger. ¿Y cómo tú sabes esa historia gallega? Gallegos y asturianos Primo hermanos. son